continuamos con nuestro ejemplo. Entonces, y siguiendo con nuestra metodología, notamos que ya es necesario esas funciones, que son nuevas estructuras que hemos aprendido a lo largo de este curso, cómo las reflejamos en nuestro lenguaje de programación. Entonces, cómo las reflejamos en Python. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, nuestras dos funciones dentro de esa visualización de Python. Entonces, Python tiene una sintaxis o una forma en que debemos escribir nuestras funciones. Inicialmente tenemos la palabra def. Esa palabra def va a indicar que vamos a crear, que vamos a diseñar, que vamos a definir una función. Luego le damos el nombre que vamos a darle a nuestra función, en este caso calcular hipotenusa. Y ponemos entre paréntesis aquellos valores que va a requerir la función de ser necesario para realizar sus cálculos internos. En este caso le ponemos A, B. Los vamos a separar por comas dependiendo de la cantidad que vayamos a utilizar. Posteriormente vienen dos puntos, ¿sí? Y luego escribimos el conjunto de nuestras instrucciones que van a permitir el cálculo, en este caso, de la hipotenusa. Miren que aquí, ¿sí?, esto está identado, ¿sí? Lo identamos. Recuerden que cuando trabajamos en Python es necesario identar ciertas instrucciones para que él sepa, ¿sí?, cuándo inicia y termina el código que está trabajando dentro de una función. Entonces, en este caso, la instrucción es h igual a math.sqrt y le pasamos el cuadrado, la suma del cuadrado de esos catetos. ¿Qué encontramos aquí de nuevo en este ejemplo? Encontramos que para poder calcular la raíz cuadrada en Python tenemos una función matemática que se llama sqrt. Entonces, si queremos calcular cualquier raíz cuadrada dentro de los problemas que solucionemos, utilizamos, ¿sí?, la función de la librería math.sqrt. Por último, recordemos que una función puede devolver o no un valor. Entonces, para eso utilizamos return h, indicándole que esta función va a devolver el valor de h cuando entregue sus resultados al programa principal. Tenemos nuestra otra función, ¿sí?, que también utiliza la palabra def, ¿sí? El nombre de la función recibe dos parámetros, ¿sí?, a y b, y los dos puntos, ¿sí? Y recordemos aquí nuestra estructura de decisión, el if-else, que permite identificar, ¿sí?, si a es mayor que b. Por último, retorna su valor, que es el valor de m, que está esperando que se le devuelva al programa principal. Ya aquí, en esta otra parte de nuestro ejemplo, encontramos la estructura del programa principal. Encontramos la lectura de nuestros dos datos de entrada, ¿sí?, los catetos A y B, a través de la función input, y que son transformados a través de la función int en valores enteros. Luego hacemos un llamado a las funciones, ¿sí? Aquí llamamos a la función calcular hipotenusa y almacenamos el valor que nos devuelva esa función en una variable que se llama hipotenusa. La siguiente instrucción es invocar, llamar también la otra función que se llama calcular mayor, y le pasamos los valores de a y b de nuestros datos de entrada a esa función, y su valor de retorno se almacenará en la variable mayor. Por último, imprimimos esos valores, ¿sí? ¿Sí? El valor de la hipotenusa y el valor de la variable mayor. De esta manera, pues tenemos las dos funciones que ya las hemos explicado en Python y este código en del programa principal de Python. Aquí encontramos en esta sección un video de ejecución de nuestro ejemplo. En él podrán encontrar todo el código completo de Python y una explicación paso a paso de lo que sucede, ¿sí?, en el comportamiento y ejecución de este programa. Podrán tener también una prueba de escritorio que les va a ayudar a entender un poco más en qué consisten las funciones y cómo es el comportamiento de cada una de ellas.
Si continuamos con este tema y para afianzar un poco más lo que hemos aprendido, podemos continuar con otro ejercicio. ¿Sí? La idea es que podamos afianzar este conocimiento de funciones en la medida que podamos practicar y desarrollar ejercicios. Este ejercicio se trata de reforestar un bosque que mide un número n de metros cuadrados, ¿sí? Entonces la idea es poder distribuir esos metros cuadrados, ¿sí? Dependiendo de unos tipos de árboles que hay que sembrar. Entonces si la superficie del terreno excede 1.000.000 de metros cuadrados, entonces se va a sembrar de esta manera. El 70% de esa superficie va a ser para pino, el 20% va a ser para cedro y el 10% va a ser para abeto. Pero si esa superficie es menor o igual a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces se sembrará de esta manera. Entonces 50% para pino, 30% para cedro, 20% para abeto. Entonces lo que nos están preguntando es que se desea saber el número de pinos, de cedros y abetos que se deben sembrar si se sabe que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, si en 15 metros cuadrados caben 15 abetos y si en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. Entonces la idea es poder dar solución a este problema. Este problema nos va a exigir hacer una función para el cálculo de todo este proceso, pero nos va a exigir sobre todo entender en qué consiste esta distribución de estos metros cuadrados en estos tres tipos de árboles. Entonces veamos cómo lo podemos resolver. Recordemos que necesitamos hacer ese análisis. Entonces identificamos una única entrada, que es el valor de n, el valor de los metros cuadrados en donde vamos a hacer esa reforestación. Como salidas vamos a entregar a la solución de este problema la cantidad de pinos, la cantidad de cedros y la cantidad de abetos que se deben sembrar en esos metros cuadrados dados. Y el proceso pues consiste en poder identificar si esos metros cuadrados son mayor o menor que 1.000.000 de metros cuadrados para saber el porcentaje que le corresponden a cada uno de estos tipos de datos trabajar, ¿sí? Y dependiendo de cada porcentaje va a haber un equivalente, ¿sí?, dentro del terreno para pinos, cedros y abetos. Entonces la idea es poder identificar y hacer este tipo de cálculos en función de los metros cuadrados que nos asignen. Veamos pues cómo se hace esto. Recordemos que vamos a resolver este proceso utilizando una función. A la función le vamos a dar el nombre hallar cantidades y le vamos a dar un dato, ¿sí?, del número de los metros cuadrados que vamos a calcular. Entonces, en este sentido, definimos nuestro programa principal, un inicio y un fin, declaramos esas variables que vamos a utilizar. En este caso, vamos a declarar a n como tipo de dato entero. Vamos a dejar aquí provisionalmente el espacio para definir nuestras funciones mientras entendemos un poco más el problema. Leemos nuestro dato en la cantidad de metros cuadrados, ¿sí?, como dato de entrada, y luego hacemos el llamado respectivo a nuestra función. En este caso se llama hallar cantidades y le pasamos ese número de metros cuadrados. Algo que quiero aclarar cuando utilizamos funciones es que cuando definimos una función es necesario hacer su llamado, hacer su invocación para que ella entre a procesar cada una de las instrucciones o cálculos que se han definido en ella, porque de lo contrario tendríamos un código definido que nunca se va a utilizar. Entonces, en este sentido, necesitamos hacer esa invocación. De esta manera, ¿sí?, diferente al ejemplo anterior, vamos a hacer un llamado a la función, simplemente invocando y dándole el dato de entrada. Ahora sí, miremos cómo se define esa función, ¿sí? Esa función está enmarcada dentro de un algoritmo principal, inicio y fin. Pero ella a su vez tiene un inicio y un fin que marca el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en ellas. Aquí tenemos
ya la especificación de nuestra función hallar cantidades. En este caso, tenemos el inicio y el fin que va a marcar todo el conjunto de instrucciones que en ella se van a desarrollar. Esta función va a recibir un valor que es n y es de tipo entero. Ese n representa los metros cuadrados a los que le vamos a hacer reforestación. Definimos también unas variables propias de la función y que solo se podrán utilizar dentro de ella, que son la cantidad de pinos, la cantidad de cedros, la cantidad de abetos. Entonces, nuestro proceso dentro de esta función va a estar relacionado, ¿sí?, de acuerdo a las condiciones que nos daba el problema. El problema nos decía que si esos metros cuadrados eran mayor de 1.000.000, había una distribución para cada una de esas opciones de tipos de árboles. Entonces, si ese valor era mayor a 1.000.000, entonces la distribución para pinos, cedros y abetos era de la siguiente manera: 70% para pinos, 20% para cedros y 10% para abetos. Entonces, en este sentido, por eso se establece este cálculo y esta fórmula para poder determinar la cantidad para cada uno de ellos. En el caso de los pinos, por ejemplo, calculamos de ese valor de metros cuadrados su porcentaje del 70%. Y sabemos que también, según lo que nos dice el enunciado, es que en 10 metros cuadrados pueden haber 8 pinos. Entonces, por eso dividimos entre 10 y multiplicamos por 8. De igual manera hacemos esto con los cedros y con los abetos, ¿sí?, en el sentido de que multiplicamos para los cedros ese porcentaje del 20%, lo dividimos entre 15 y lo multiplicamos por los 15 cedros que puede contener esa área distribuida. Y lo mismo hacemos con los abetos cuando calculamos un 10% de esa área y decimos que por cada 18 metros cuadrados podemos tener 10 abetos. En el caso de que ese valor de los metros cuadrados no cumpla esta condición, es decir, sea menor de ese 1.000.000 de metros cuadrados, entonces entramos a hacer este otro conjunto de instrucciones teniendo en cuenta la distribución que nos decía el problema. Para pinos del 50%, para cedros del 30% y abetos del 20%. Quedando similar, ¿sí?, solamente los cambios se ajustan a la distribución, al porcentaje de distribución de estas cantidades. Por último, si nos fijamos, la misma función nos va a permitir imprimir la salida de nuestro problema. Entonces, por último, imprimimos las cantidades de pinos, las cantidades de cedros y las cantidades de abetos. Entonces, aquí, si notamos, esta función no nos retorna un valor como las anteriores, como el caso de hallar la hipotenusa o calcular el mayor, sino que esta automáticamente dentro de ella nos muestra la salida. Por eso no vemos un retorno, digamos, de un valor específico dentro de nuestro problema, que esté esperando una variable. Entonces, si continuamos con este ejercicio, podemos encontrar en este video una explicación de cómo se ejecuta este ejercicio en código Python. Entonces, a través de este video podemos ver con una prueba de escritorio cómo se lleva a cabo todo el proceso de ejecución de este algoritmo ya en código Python. Y aquí tenemos, ¿sí?, nuestro programa completo. Miren que nuestra función es bastante extensa comparada con las otras funciones que hacíamos. Entonces definimos en Python a través de def nuestra función que recibe un valor n, que es el número de metros cuadrados. Recuerden los dos puntos e indentar todo el código, ¿sí?, hacia la derecha, que resume todas las instrucciones que se van a ejecutar dentro de la función. Entonces todas estas instrucciones están indentadas, quiere decir que todas estas instrucciones se van a ejecutar cuando se invoque, se haga llamado a esta función. Luego viene la parte de nuestro código principal, que son básicamente dos instrucciones. Una en la que recibimos el valor de entrada, o sea, nuestro n, y la otra es cuando invocamos nuestra función, ¿sí?, y llamamos a hallar cantidades pasándole ese n que hemos leído.
de esos metros cuadrados en los que hemos trabajado. Listo, de esta manera terminamos esta primera parte del contenido de esta unidad. Podemos ya notar los conceptos claves e importantes, ¿sí? La definición de una función y estos ejercicios que hemos desarrollado.